Buenos días nuevamente. Vamos ahora con la segunda parte eh, de nuestra intervención de esta tercera semana. Y recuerden que ahora estamos hablando de las 10 habilidades que se tienen que tener para el desarrollo de los líderes a través del coaching. Entonces, para esto estamos planteando una segunda, que es la autoconciencia e inteligencia emocional. Como habíamos anunciado al final de la anterior sesión, la autoconciencia y la inteligencia emocional tiene que ver con eh, que yo esté con un trabajo correcto con respecto a mis emociones, de tal manera que no me pierda en la situación emocional y convierta mis emociones en herramientas de desarrollo en lugar de herramientas que puedan detener el desarrollo de las personas. Y entonces en ese sentido vamos con esta segunda parte. Como habíamos anunciado, la autoconciencia es esa capacidad de estar presentes y darnos cuenta qué sucede en mí y qué sucede afuera. De tal manera que yo sé que la situación es grave porque las circunstancias externas lo plantean y no porque mi miedo o mi ansiedad lo dice. Entonces soy capaz de evaluar lo externo de manera fría, objetiva, sin hacer que provoque emociones externas a lo que realmente sucede. Es decir, si tengo una seria preocupación por lo que está sucediendo en el entorno, tiene que ver con el entorno externo y no tiene que ver conmigo. Entonces el líder tiene que estar muy consciente de sí mismo, reconocerse como racional pero también emocional, corporal y espiritual, reconocerse con valores, con preferencias, con cosas que le gustan más y con cosas que le gustan menos, de tal manera que no sea alguien que esté presionado de manera artificial hacia lo que está sucediendo, sino alguien que esté buscando o resolviendo aquello que tiene que resolver porque sí es una realidad que está sucediendo y no porque su miedo o sus emociones lo estén mandando a resolver algo que no hay necesidad de resolver. La autoconciencia entonces es la clave para el desarrollo de la inteligencia emocional. Los niveles de motivación de los miembros de un equipo y del ambiente de trabajo en el clima laboral dependen en gran parte de la inteligencia emocional del líder. Cuando no hay una inteligencia emocional adecuada, se van trasladando o traslapando los diferentes momentos en torno a los cuales la inteligencia emocional va a suceder y se van a dar las condiciones a veces necesarias o innecesarias para que esto esté sucediendo. De tal manera que entonces la inteligencia emocional se convierte en una herramienta que permite un correcto desarrollo de la motivación de los miembros del ambiente de trabajo, porque ya el líder no está cargando lo que está viviendo en otro lado, cargándolo al, es decir, que está viviendo una buena época en casa, donde hay optimismo, etcétera, pues a lo mejor sobrecompensa a los trabajadores cuando en realidad no es necesario, ¿no? Cuando está viviendo con mucho miedo y trata de que los trabajadores se sientan compensados o alguna cuestión así. Cuando el líder entonces es consciente de estos pensamientos que generan sus emociones, puede observar cómo esas emociones se manifiestan en su cuerpo. Y es ahí donde es capaz de elegir cómo se quiere reaccionar y actuar en la manera que considere más efectiva. Cuando el líder no ha desarrollado su autoconciencia, reacciona explosivamente, arrasa con preocupaciones y emociones y busca o daña las relaciones en el clima laboral. El típico ejemplo del líder que cuando está estresado porque algo no salió bien, deja que su estrés y su mal humor lo dominen y se lo cargue y dominen y comunique toda esa emocionalidad. Entonces transmite el estrés, el mal humor a su equipo. Transmite su derrota, su frustración, todo aquello que está sintiendo al equipo, sin que el equipo sea responsable
de este momento, porque a lo mejor la situación que está cargando la emocionalidad del líder es externa, ni siquiera tiene que ver con el trabajo y con la dinámica de la empresa. Así el líder, cuando recibe algún tipo de retroalimentación de sus colaboradores, no escucha y se pone a la defensiva, de tal manera que en diferentes momentos va construyendo a partir de cómo se siente internamente y no de lo que marcan las circunstancias de la empresa. En este sentido, va construyendo sus propias, digamos, limitaciones a partir de sus capacidades emocionales. Ejemplo, cuando dos personas les acaban de diagnosticar hipertensión arterial, Adriana, una de las personas, canaliza para conocerse mejor, para mejorar su vida, mejorar su estilo, hacer ejercicio, etcétera. Mientras que para otra, eh, entonces genera confianza que se va a superar. Mientras que para otra, que podemos llamar Miguel, por su parte, trata con mal humor, se culpa y culpa a todo aquel que está a su alrededor por su mala suerte. Se niega entonces a seguir las indicaciones del médico. Sí, nos preguntamos por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras. ¿Por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual que destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, que va a la deriva del sufrimiento y al fracaso? ¿Por qué hay personas que son muy inteligentes, tienen una gran capacidad y acaban trabajando para otras que son menos inteligentes, pero que saben relacionarse mejor, saben influir mejor? De tal manera que estas personas tienden a desarrollar estas situaciones. Esto tiene que ver con una investigación que ya tiene sus antecedentes de un científico apellidado Gardner. Gardner planteó que había 8 inteligencias múltiples, es decir, 8 inteligencias en torno a las cuales el sujeto va a desarrollar su inteligencia de acuerdo a diferentes aspectos que su realidad le pide. Por ejemplo, una de las inteligencias es la inteligencia espacial. Esta te permite observar el entorno, interpretarlo, así como generar imágenes sobre todo lo imágenes que no existen. Es decir, esta inteligencia te capacita para elaborar criterios sobre lo correcto y visualmente detectar aquellos que suelen pasar por desapercibidos. Está presente en arquitectos, ajedrecistas, pintores, que son capaces de visualizar un espacio sin que este espacio esté lleno. Es decir, van a diseñar una casa de la nada, van a diseñar, por ejemplo, en el caso de los ajedrecistas, son capaces de diseñar 5 movimientos adelantados antes de que la persona siquiera haya abierto la partida. Y en el caso de los pintores igual, son capaces de ver en un lienzo todo lo que va a ir sucediendo. La otra inteligencia es la corporal, es decir, es aquella que utilizan los deportistas, las habilidades motrices que pueden expresarse y ejecutarse por movimientos complejos, y está presente en deportistas, actores, artesanos, etcétera, que son capaces de desarrollar movimientos y habilidades que para otras personas son muy complicados. La inteligencia naturalista, que es la capacidad de relacionarte con tu entorno natural, se encuentra desarrollado en las personas que se relacionan con especies animales, vegetales y la geografía con soltura, es decir,
Personas que, por ejemplo, en el asunto de las plantas, decimos, es que tiene buena mano para las plantas. A lo mejor tiene esa inteligencia naturalista para desarrollar una sensibilidad de cómo ir favoreciendo un mejor desarrollo de las plantas. Inteligencia musical, donde las funciones vinculadas con el ritmo, la interpretación y la ejecución de la música están más desarrolladas. Es propia de aquellas relacionadas con el mundo de la música. La inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal, escrito, comunicación oral y gestual, y suele darse en escritores, periodistas, políticos. La inteligencia intrapersonal, que es esta facilidad para la comprensión de sentimientos y emociones, así como la toma de decisiones. Entonces se presenta en general profesores, psicólogos, pedagogos que van a tener capacidad de desarrollar todo esto. La inteligencia matemática, que antiguamente era la única que se evaluaba, que es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar entre ellos. Aquí los científicos, ingenieros, informáticos, tienen este tipo de inteligencia más desarrollada. Y la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia interpersonal es la que nos permite captar e interpretar el lenguaje no verbal. Entonces podemos empatizar con el otro y tener buenas relaciones interpersonales. Y si nosotros revisamos estas 8 inteligencias, a veces las personas estamos más enfocados en aquello que tradicionalmente la escuela favorece más, que la inteligencia intelectual o, por ejemplo, la lingüística y la matemática, y dejamos fuera todas las demás, y luego en la vida real nos damos cuenta que es mucho más exitoso una persona que desarrolla, por ejemplo, su inteligencia corporal, cuánto ganan los futbolistas famosos y no necesitan ni siquiera desarrollar un lenguaje articulado, o cómo se coloca una persona en mejores puestos a partir de su capacidad para relacionarse con los demás, de tal manera que todas las inteligencias son importantes. Y entonces las emociones son estas reacciones que tenemos nosotros para defendernos de los medios. Son estas reacciones que nosotros podemos eh, comparar o generar a partir de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De tal manera que muchas de las cosas que nosotros desarrollamos nos, nos vienen de esta situación, nos vienen de esta doble relación a las cosas, donde cada uno de nosotros reacciona ante las situaciones. Entonces la emoción es una reacción, es que va a generar un sentimiento y que surgen ante un hecho externo o interno. Es decir, yo siento miedo ante algo que surgió. En eso que surgió, debo de tener la sabiduría para saber dónde surge, si surge dentro o si surge fuera. Y van a servir como un mecanismo comunicativo afectando el pensamiento y las acciones de la persona. Entre las emociones más frecuentes en el trabajo podemos encontrar la satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el pesimismo, el enojo, la desesperación, el orgullo, el miedo, la decepción, la, el miedo, la decepción, la frustración, la incertidumbre, la culpa, el miedo, la decepción, la tristeza y muchas otras más. Entonces, cada una de estas emociones pues juegan en la motivación de los trabajadores, juegan en la motivación del líder. Si no nos hacemos conscientes de nosotros mismos, luego vamos a tener problemas donde no hay problema, donde realmente no tenemos por qué generar un problema, pero de repente dicen, bueno, traemos pastel para el cumpleañero o no traemos pastel. Pues no sabemos, porque el primer día que trajimos pastel, la jefa o el jefe
estuvo muy contento y participó e incluso cooperó para el pastel. Pero la segunda vez nos regañó a todos y nos dijo que no veníamos a comer pastel, que veníamos porque es un trabajo y tenemos que por ser serios, etcétera. Y entonces la empresa se vuelve una especie de vaivén donde dependemos de la emocionalidad del líder. Si la emocionalidad del líder no es estable, entonces tenemos estas idas y venidas de estas emocionalidades donde de repente la gente empieza a generar miedo y le empieza a pegar al otro aspecto que estábamos mencionando, el aspecto de desarrollo que se debe de tener a partir de cómo el líder nos está percibiendo o cómo el líder está percibiendo el entorno. Esto de la inteligencia emocional pues es un tema nuevo, es un tema que ha surgido en los últimos años, sobre todo a partir de lo que plantea Daniel Goleman en 1995, cuando ya había tenido antecedentes en el estudio de las emociones eh, a principios del siglo pasado con Thorndike, que va a plantear cómo las emociones tienen que ver con un componente cognitivo y tienen que ver con un componente en el cual los pensamientos tienen un papel. Wessler lo va a plantear de una manera mucho más sistemática y luego Peter Salovey y John Mayer van a hacer un planteamiento mucho más cercano, pero va a ser hasta Daniel Goleman, donde lo va a poner como una inteligencia, y como una inteligencia que incluso puede mover las otras inteligencias, puede ayudar a que la persona tenga un mayor desarrollo del potencial o pueda tener un menor. Howard Gardner eh, va a tomar estas ideas y va a plantear el esquema que acabamos de ver de las 8 inteligencias. Es decir, Goleman va a poner como una base donde también luego Robert Stenberg va a plantear y desarrollar su teoría. Entonces, en concreto, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos que distinguirlo como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestra relación. Entonces, reconocer que este sentimiento es mío y no es ajeno, es decir, este miedo es mío, no es el ambiente, no es lo que está pasando, porque los indicadores objetivos de la realidad no me dan para pensar que lo que está pasando sea para preocuparme. Entonces el miedo es mío, pero también soy capaz de distinguir que el otro está sintiendo miedo, pensando en el tema del miedo. Entonces la capacidad de responder de manera adecuada y utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos plantea la vida. Esta capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de preservar en el empeño de las posibles frustraciones, controlar los impulsos, de diferir de las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, y por último, por no, pero no por ello menos importante, la capacidad de generar la empatía y la confianza en los demás. Entonces, la inteligencia emocional en resumen, es distinguir estos sentimientos propios. Es una destreza para conocer, interpretar y enfrentar los sentimientos propios y ajenos. Sentimientos como satisfacción y lograr una mejor eficacia y poder desarrollar hábitos mentales que nos puedan ayudar a tener una mejor inteligencia emocional y entonces que nuestra inteligencia tenga ese mejor desarrollo. Es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los ajenos, de motivarnos, de manejar mejor nuestras emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Nuestra actividad mental entonces está construida por dos formas de conocimiento que interactúan entre sí, la mente racional y la mente emocional. Es decir, lo que estoy pensando sí lo modifican las emociones.
No todo es racionalidad, pero también no todo es emocionalidad. Y entonces, la inteligencia emocional es una teoría que nos ayuda a favorecer a los líderes un mayor equilibrio. ¿Cuáles son las características? ¿Dónde encontramos la inteligencia emocional? Bueno, primero está la capacidad de escuchar y de comunicarnos verbalmente, adaptar, dar una respuesta asertiva ante los contratiempos y obstáculos, la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, la confianza, la motivación para trabajar en la consecución de determinados objetivos, la sensación de querer abrir un camino y sentirnos orgullosos de nuestros logros y conseguirlos. La inteligencia emocional también implica la eficacia grupal e interpersonal, la comprensión y capacidad de trabajar en equipo y la habilidad para negociar las disputas, es decir, la habilidad para negociar lo que está sucediendo alrededor y poder intervenir en los conflictos para poder distinguir los hechos de lo emocional que a veces asociamos a los hechos. También la inteligencia emocional eh, permite la eficacia dentro de una organización, la predisposición a participar activamente y potencial de liderazgo. ¿Cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional? El autoconocimiento, la autorregulación, la motivación y la empatía. De tal manera que la sociabilidad, la empatía, la motivación, la autorregulación y el autoconocimiento son las habilidades por medio de las cuales una persona, un líder, un coach, expresa su capacidad de inteligencia emocional. Entonces, alguien que no se conoce, alguien que sus emociones lo mueven, le está faltando inteligencia emocional. Alguien que no es capaz de autorregular sus emociones, le está faltando inteligencia emocional. Alguien que no está haciendo, que está teniendo dificultades en lo social, no está teniendo inteligencia emocional. Alguien que no se siente motivado o que no está siendo motivado, le está faltando inteligencia emocional. Y alguien que no está generando empatía, también le está faltando inteligencia emocional. ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, las personas que tienen autoconciencia pueden ser capaces de energizar a los demás, de comprometerse y confiar, de tal manera que puedan desarrollar una tarea con ellos. Son capaces de saber lo que están sintiendo, son capaces de saber lo que están sintiendo en el mismo momento que aparecen y utilizar eso para guiar la toma de decisiones, basado en una evaluación realista de sus capacidades. Es decir, si la emoción me está estorbando, la hago a un lado. Si la emoción me sirve, la utilizo. Y entonces actúo de forma realista con mis capacidades y puedo generar una sensación de confianza en sí mismo, en ti mismo. Entonces, quien tiene autoconciencia puede generar confianza en sí mismo. La autorregulación. En la autorregulación hablamos de que seamos capaces de controlar las emociones tranquilamente a uno mismo, lidiar con la ansiedad, tristeza y miedo, tener autocontrol, es decir, mantenernos bajo control de emociones e impulsos conflictivos, no tener una especie de diarrea emocional donde todo lo que llega, como llega, sale, como dicen algunas personas. Pues yo como yo no soy hipócrita, yo como me siento, me porto. No, ahí falta autocontrol, porque no tenemos los demás por qué cargar tu frustración, tu miedo, tu mal humor. Eso es algo con lo que tú tienes que cargar. Y al ser algo con lo que tú tienes que cargar, tienes que tener autocontrol. Confiabilidad, es decir, eres responsable. Entonces, eres una persona que como te autorregulas, aunque te esté pasando algo en tu vida, aunque esté pasando algo en la empresa, tú te vas a hacer responsable de tus emociones. Entonces, eres alguien confiable porque eres alguien que no se va a desmoronar por algo que está pasando.
Eres alguien que no se va a romper por algo que está pasando. La integridad, eres íntegro, es decir, eres fiel a tus emociones. Y como eres fiel a tus emociones, desde ahí actúas. Y puede ser la autorregulación permitirte la innovación y la adaptabilidad. Es decir, te mantienes expectante a las ideas y a los enfoques y suficientemente flexible para responder a los cambios. Es decir, me puedo adaptar de acuerdo a lo que estoy sintiendo. La motivación, tercer aspecto. Cuando hablamos de la motivación, motivarnos y el optimismo es un requisito imprescindible. No hace falta ya que nadie te motive, no hace falta que nadie te provoque, te haga agradable las cosas, las mejore para ti. Tú tienes que ser capaz de generar esa autoconfianza y de generar ese, ese motorcito, esta manera de arrancar las cosas sin necesidad de que alguien le dé la palmadita. Es la capacidad entonces de poner a prueba cuando surge el cansancio, el fracaso, mantener el pensamiento en que las cosas pueden ir bien y puede significar el éxito, el abandono o el fracaso. Y entonces la motivación implica creer en ti y desde creer en ti mantener la motivación para continuar aquello para lo que te comprometiste. La empatía, tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás, permite reaccionar de forma apropiada socialmente. Entonces la empatía implica que es un tema que vamos a abordar como la tercera habilidad de los líderes. Entonces aquí no me detengo mucho porque es algo en lo que vamos más adelante a intervenir, pero es importante dejar claro que la empatía es, soy capaz de entender qué está viviendo el otro desde su realidad, sin que simpatice, sin que me haga necesariamente de su lado, sino desde esta lógica empática. La sociabilidad, bueno, capaz de relacionarme, de generar liderazgo, trabajo en equipo, poder generar persuasión, cooperación y servicio. Es decir, cuando se trata de liderar, de mandar, de dirigir, soy capaz de dirigir sin ningún problema. También, cuando se trata de trabajo en equipo, soy capaz de integrarme y hacer la parte que me toca. Es decir, me bajo del liderazgo, colaboro y soy una unidad más y hago que el trabajo crezca. No lo bloqueo, no lo impido, lo propicio. Cuando me toca intervenir directamente para convencer a alguien de algo, pues también soy capaz de intervenir y desde esa intervención directamente influir de alguna forma. Puedo también cooperar cuando se trata de sumarme a algo, puedo simplemente sumarme y la capacidad de servicio, es decir, cuando ni me piden liderazgo ni trabajo en equipo, sino colocarme en un lugar donde a lo mejor me toca la peor tarea, la tarea menos valorada, también soy capaz de moverme. Entonces, no me muevo por el rol social. Si me toca liderar, lidero. Si me toca trabajar en equipo, trabajo. Si me toca participar directamente y persuadir a alguien, lo hago. Si me toca cooperar con algo, coopero. Si me toca colocarme al último, me coloco. Y eso emocionalmente no me afecta de ninguna manera. No me siento humillado, no me siento ofendido, no me siento que me están haciendo un favor. Simplemente actúo desde mi inteligencia emocional. Y entonces, si vemos un proceso de inteligencia emocional, podemos observar cómo en este mismo proceso comienza por la comunicación. Es decir, escucho abiertamente los mensajes convincentes y mando mensajes convincentes. Es decir, cuestiónate si sabes escuchar abiertamente. Y cuando mandas mensajes claros, directos y que puedan comunicar. Segundo, influencia. Poseo herramientas para poder persuadir. Es decir, conozco mi poder y sé que puedo convencer a alguien si quiero, aunque lo haga desde una estrategia donde diga, yo no te quiero convencer a nadie, yo te recomiendo tal cosa, pero influyo. Tres, manejo conflictos, es decir, reconozco los posibles conflictos que sacan a la luz los desacuerdos. Es decir,
manejo conflictos y desde esos conflictos puedo reconocer posibles conflictos y saco a la luz los desacuerdos. Es decir, si tocan, me pongo a enfrentar los conflictos y los enfrento directamente. 4. Puedo iniciar y controlar el cambio. No le tengo miedo a ser la persona que inicie y controle el cambio. No le tengo miedo a ser la persona que mueve las cosas. Cuando toca, puedo inspirar y guiar a los individuos y decirles hacia qué lugar hay que ir, ¿no? Y establezco vínculos, es decir, creo y consolido la amistad personal con el grupo. De tal manera que puedo crear una sinergia laboral enfocada hacia la consecución de objetivos. Trabajar en los demás en la consecución de objetivos compartidos. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, para hacer, digamos, la síntesis de inteligencia emocional, perdón, tenemos que volver a la definición, ¿no? Un buen líder es capaz de reconocer los propios sentimientos, los ajenos y motivar para manejar las emociones. Es una habilidad en la que tiene que estar concentrado el líder y debe de ayudar a sus trabajadores a que se concentren al respecto. Es esta habilidad por medio de la cual se está generando esta doble relación, donde no solo soy yo, somos todos, pero empiezo a reconocer mi situación. Y entonces reconozco mis propios sentimientos para generar nuestras relaciones, me adapto y tengo capacidad de respuesta, puedo controlarme a mí mismo y controlar a los demás, y finalmente desarrollo estas 5 habilidades. Me conozco, me regulo, me motivo, me solidarizo, encuentro en el otro una relación y a partir de mis relaciones sociales construyo una fortaleza. Esa fortaleza voy construyendo y desde ese ir construyendo voy haciéndome consciente, voy regulándome, voy motivándome, voy siendo empático con el otro y voy siendo sociable. De tal manera que puedo ayudar a los demás a escucharlos, persuadirlos, manejo conflictos, puedo generar cambios, puedo inspirar, crear y consolidar amistades, crear una sinergia y puedo trabajar. Entonces, este conjunto de herramientas se vuelve en un arsenal por medio del cual yo puedo ir influyendo en los demás sin necesidad de que esto se convierta en un elemento que eh, me, me destruya o sienta que me limita o sienta que no me está dando la, la suficiente interlocución hacia mi trabajo con los demás. Entonces, la inteligencia emocional nos fortalece y es una tarea en la cual tenemos que estar trabajando siempre. El tercer aspecto de las habilidades para el desarrollo de líderes a través del coaching es mostrar empatía. Y mostrar empatía implica, voy a adelantarme a nuestro tercer momento, porque en nuestro tercer momento hablaremos de empatía y tal vez alcanzamos a abordar un tema más. La empatía, bueno, la empatía es algo que está relacionado directamente con la autoconciencia y la inteligencia emocional. El líder empático es aquel que sabe percibir las emociones del otro, se pone en los zapatos del otro y es capaz de elegir la manera de comunicarse, en la que va a tener en cuenta los sentimientos del otro y expresar el impacto que estas emociones tienen en él. Ese impacto que las emociones tienen en él lo ayuda a trasladarse en el tiempo y lo ayuda a estar de una mejor manera en las situaciones en las cuales se encuentra él enfrentado. De tal manera que la empatía pues está relacionada con conectarse con el otro más allá del juicio,
y ponernos en sus zapatos. Es poco probable que alguien que no sea empático sea percibido como un líder confiable. Es decir, no eres un líder confiable si no eres capaz de ponerte en la situación del otro y comprender al otro desde su situación, no desde tu exigencia. Y entonces un líder tiene que tener esta capacidad. Un líder entonces tiene que generar esta habilidad para percibir cuál es el mejor camino por medio de la cual puedes ayudar a esa persona y puedas ayudar a cada persona. No todas las personas necesitan o son dirigidas desde el mismo lugar. No todas las personas son orientadas desde la misma situación. Vamos a hablar también de esta parte de Daniel Goleman, el creador de la inteligencia emocional, que va a plantear cómo la empatía es una de las habilidades que nos ayudan a conocer y gestionar las emociones de los demás. La empatía nos va a ayudar a comprender entonces el mundo emocional de las personas que nos rodean. Y estas personas que nos rodean tienen un mundo más allá de lo que nosotros podemos reconocer como una circunstancia o como varias circunstancias que nos acompañan. También vamos a hablar eh, desde aquella frase de antes de juzgar a una persona, camina 100 millas con sus zapatos. Es decir, no puedes juzgar a alguien si no has estado en su situación o en su realidad. Y esta empatía no solo la tienes que tener, la tienes que aprender a mostrar. La persona a la que estás formando, tienes que aprender a mostrar esa empatía. Es decir, no solo que tú lo entiendas, tienes que tener la habilidad para que el otro sepa que tú lo entiendes, que para el otro quede claro que tú estás mostrando esa situación. Y al estarla mostrando, la estás, le estás ayudando a que él mismo entienda, porque realmente mostrar empatía no es otra cosa y es que es usarla a nuestro favor para que esta persona sea mejor formada, mejor liderada y en ese sentido, al construir esta situación, pueda construir mejores situaciones. Es decir, finalmente lo que queremos es liderar a la empresa y este es un medio por el cual logramos ser capaz de eh, pues generar un mayor rendimiento, porque finalmente mostrar empatía no es otra cosa más que usarla a nuestro favor para que esta persona sea mejor formada, mejor liderada.